Como lo comentábamos en la apertura, como lo comentamos al cierre de la hora anterior, íbamos a estar hablando con el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, al que por supuesto le agradecemos por tomarse este tiempo para charlar con nosotros. Leonardo, ¿cómo le vas? Facundo lo saluda, bienvenido a Democráticamente. Hola, ¿qué tal, Facundo? Buen mediodía. Un saludo al equipo y a la audiencia. Bueno, gracias, como le digo, por atenderse y tomarse este No, por tiempo. favor, gracias a usted. Porque ayer se reunieron los ministros de salud de la mayoría de todas las provincias de nuestro país con la finalidad de avanzar nuevamente en la campaña de vacunación contra COVID-19. Pero antes de preguntarle específicamente sobre esto, preguntarle por cómo está la situación del COVID-19 en la ciudad de Rosario. Bueno, en realidad nosotros venimos teniendo un escenario, te diría, relativamente tranquilo, porque Bien. si bien es bajo el número de testeos, porque hoy se están testeando solo por criterio a personas graves, la Ujú. positividad de los pocos testeos que estamos haciendo es muy baja, es decir, estamos entre un 2 y un 5% de positividad. Claramente la circulación ha bajado, pero sobre todo lo que bajó es la gravedad de la enfermedad, es Claro. decir, del paciente internado en terapia, en una internación clínica prolongada. Posiblemente haya más casos, porque al estar testeando poco, existan más casos, pero estos casos pasan en forma ambulatoria, son con síntomas respiratorios leves, y la gente lo pasa en su casa sin la necesidad, digamos, de la consulta o del diagnóstico por laboratorio. Por eso Ujú. la situación es estable. De todos modos, como lo decimos siempre, como lo decíamos hace 2 años, esto de ir y volver y de que tengamos escenarios a veces con mayores consultas o mayores casos, como se está dando en el AMBA, en algunas provincias, bueno, esto, digamos, no estamos lejos de alguna posibilidad de incremento de casos. ¿Qué nos cuida más? Tenemos porcentajes altos de cobertura de vacunación que hacen que la situación de enfermedad grave se aleje un poco. Pero cuando uno mira China, mira Brasil, Claro. que hay aumento importante de casos y que han vuelto al uso del barbijo en algunos lugares, bueno, habla de que tenemos que seguir cuidándonos. Ujú, ujú. Hasta el momento, ¿qué vacunas se estaban aplicando en la ciudad? ¿Cómo era cuál era el registro de la cantidad? Si había un registro, ¿no? De gente que se había vacunado, que al menos había completado el esquema inicial, digo, la primera y segunda Sí, dosis. eso es muy importante lo que estás planteando, lo que estás preguntando. Tenemos una cobertura óptima en primera y segunda dosis. En todos los grupos, te diría que casi el 100%, estamos muy bien. En tercera y cuarta dosis habría que dar un empujoncito, sobre todo a los jóvenes. Claro, El resto también tiene vacunación óptima y en realidad estamos colocando todas las dosis que sean necesarias, primera, segunda, tercera, cuarta, o quinta dosis en el caso de ser trabajador de la salud o tener mayores de 50 años ujú, o tener factores de riesgo. Bueno, en estos casos se coloca la quinta dosis, hay que ir al centro de salud más cercano, en todos los centros estamos vacunando, y siempre tiene que tener un intervalo, el que se coloca la quinta dosis, un intervalo de 120 días, es decir, de 4 meses después de colocada la cuarta. En claro. general, para resumen, estamos muy bien en las primeras y segundas. Tercera y cuarta un empujón y quinta recién estamos empezando. Es necesario, digamos, que nos sirva esto de ver incremento de casos en China, en Brasil, en otros lugares del país, para de nuevo recuperar esa actitud responsable que hemos tenido y que se siente en los rosarinos porque hay amplia cobertura de vacunación. Claro. Bueno, hacer un esfuerzo más en estas próximas semanas y vacunarse. Ujú. Esto que voy a decir lo digo a título personal, si usted quiere subrayar algo estaría muy bien, pero creo que hubo como un relajamiento también de parte de la sociedad en los cuidados preventivos que teníamos, digo en esto de usar el barbijo, por más que se haya desobligado su uso en la mayoría de los establecimientos, pero hubo como un relajamiento en general, incluso con las vacunas diría yo, aquello que se colocaron la primera, la segunda y hasta la tercera, diría que llegamos y después la gente dijo, bueno, ya está, ya estoy cubierto con dos o con tres vacunas, ya no es más necesario vacunarme.
Bueno, hay algo de eso, hay algo de eso. Evidentemente nosotros a veces tenemos estas actitudes Sí, más seguro. polares, ¿no? Blanco-negro. Y yo, bueno, hace 48 horas estaba en el territorio brasileño, eh, Ujú, y había un congreso allí de salud pública en defensa de los sistemas de salud. Bueno, todo el congreso y el evento fue con el uso del barbijo, eran 8.000 personas circulando y todos teníamos barbijo, los taxis tenían barbijo, se incorpora el barbijo obligatorio en el aeropuerto, pero hay una noción un poquito más de esa cercanía con un episodio que fue muy duro para muchas familias, para seguro. muchos, para casi todos, te diría, porque quien no sufrió COVID sufrió las cuestiones económicas del distanciamiento, del aislamiento. Yo creo que a veces hay un fenómeno de negación del proceso anterior. Y el Claro. proceso anterior no lo tuvimos hace 100 años atrás, lo tuvimos hace muy poquitos meses. Por eso es importante, bueno, justamente para no volver a etapas más duras de la pandemia, es completar los esquemas, recuperar la vacunación y también si estamos con síntomas respiratorios, independientemente que sea COVID o no, aislarnos, Ujú, quedarnos en casa, no ujú. ir a la escuela, no ir al trabajo, quedarnos 3 o 4 días para evitar los contagios mayores. Sí. Secretario, preguntarle por también la gripe por el virus influenza, que también tiene algunos quizás síntomas similares al COVID-19 y que ha habido también muchos casos de esta gripe. ¿Cómo está la situación en la ciudad? ¿Se siguen reportando casos acerca de esto? ¿Qué recomendaciones podemos darle a la gente para cuidarse, ¿no? Por supuesto. Sí, tenemos en realidad hasta hace 2 semanas atrás teníamos incremento de todas las cepas respiratorias, es decir, virus influenza, para influenza, bueno, adenovirus, que provocaron inclusive un incremento de consultas en las guardias, en las internaciones en NEO, en los consultorios externos de los centros de salud. Ujú. Hoy no podemos decir que en estos últimos días hay incremento de consultas, se ha estabilizado y han disminuido las consultas, pero bueno, se han dado y conviven y en general son patologías que tienen todas más o menos la misma sintomatología, por eso es importante, el tratamiento es similar también, en algunas como la gripe está la vacuna, que bueno, ya se ha indicado en su momento, y en la del COVID también, la enfermedad COVID. El resto, el tratamiento es sintomático, hay que quedarse en casa, la consulta al médico si los síntomas no mejoran, fundamentalmente, pero bueno, en este momento estamos en una disminución de ese tipo de consultas. Ujú. Eh, Leonardo, quiero preguntarle, estamos hablando con el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, preguntarle, porque en las últimas horas se reportó el primer fallecimiento por la viruela símica. Hubo, creo, algunos casos a principios de este año, mediados de este año aquí en la ciudad, y preguntarle si se siguen registrando, si están en evaluación todavía estos casos, qué ha sucedido, cómo está la situación con este virus que también ha preocupado, ¿no?, a toda la sociedad. Sí, bueno, también ha preocupado porque también se da en el contexto posterior a la etapa más dura de la pandemia COVID-19, porque es una enfermedad que reemerge, digamos, si bien estaba en un país, al Sí. trascender las fronteras empieza a aparecer. Es una enfermedad que se ve más, la lesión, se ve en la piel, porque tiene ese estado de vesícula, de costra, Ujú. que, bueno, que justamente tiene mayor impronta visual y eso también genera temor, si bien todos los indicadores y la valoración de la capacidad de contagio, de gravedad, es mucho menor a la de COVID, mucho menor a la de la gripe. Claro. Nosotros hemos tenido casos, todos eran con casos con antecedentes de viaje y con antecedentes de viaje donde había mayor circulación, todos evolucionaron bien y está registrado la evolución más tórpida o más, digamos, lamentablemente más letal, una evolución más grave en pacientes que tengan algún inmunocompromiso o muchos factores de riesgo o factores que comprometan el sistema inmunológico, como pacientes que estén cursando tratamiento de cáncer o Ujú. que tengan enfermedad de VIH, sobre todo sin tratamiento de su VIH. En este caso es una situación compatibles con estas, y bueno, y en esos casos puede registrarse una evolución distinta de la enfermedad. Bien. Aquí no tenemos ninguna otra, digamos, nada que nos llame la atención ni para generar alarma, si venimos de viaje
o empiezan a aparecer lesiones en la piel, fiebre, dolores musculares intensos, bueno, la consulta al médico y ver para hacer el estudio, que lo hacemos aquí en el CEMAR y se puede confirmar. Bien. Para repasar, el tema de la vacunación por COVID. Aquellos que se han colocado su última vacuna después de pasados 4 meses pueden acercarse a los establecimientos donde se están aplicando las vacunas y que sin turno pueden aplicarse, ¿no? Todo es sin turno, con Bien, demanda espontánea, se acercan, pueden venir, inclusive aprovechar que con esta época, traer el carnet de la vacunación, completar esquemas, colocarnos las vacunas dentro del plan que nos corresponde según la edad, y es una oportunidad para recuperar no solamente el completar los esquemas COVID, sino completar esquemas del resto de las vacunas claro, que están en el calendario nacional. claro. Y a los jóvenes, por supuesto, tener la responsabilidad de también ir a vacunarse, no solamente a aquellos más 50, sino también a la población joven, ¿no? Que es también una que tiene que hacer el refuerzo ahí también, ¿no? Bueno, sí, la población joven es por ahí la que necesita un empujoncito Sí, más. Es importante, la vacuna no solo cuida a la persona que se vacuna, sino que cuida al otro porque evitamos el contagio. Y a veces hay personas que, bueno, que pueden tener un desarrollo más grave de la enfermedad, los cuidamos, todos nos vacunamos. Es decir, si nosotros llegamos a porcentajes de alta cobertura mayor del 90%, eso nos cuida a todos de que las enfermedades reaparezcan. bien, bien. Leonardo, muchas gracias por este tiempo que se ha tomado. Seguramente si llegan a haber más noticias, esperemos que no, esperemos que la gente tome conciencia y se vaya a vacunar y se pueda resolver este tema de los casos de COVID. Seguramente seguiremos en contacto. A disposición, por supuesto que es muy importante seguir en contacto porque ustedes son la referencia para que la gente, bueno, para que los vecinos, vecinas puedan estar tomando conciencia, aquellos que no lo tomaron, porque la mayoría ha tomado conciencia y se ha vacunado, y seguir reforzando esto a través de la comunicación a todos los ciudadanos. Así que nosotros les agradecemos a ustedes. Les Bárbaro. mando un saludo. Gracias nuevamente y seguimos en contacto. Un abrazo, hasta luego. Bien, ahí estaba el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, hablando de este tema del aumento de casos de COVID. Realmente me voy a sacar los auriculares porque si no, no estamos todos con auriculares. El aumento de casos de COVID que ha habido en las últimas semanas, que es preocupante, pero a la par de ese aumento de casos de COVID, también la poca tasa de vacunación que hay, sobre todo en las dosis de refuerzo, como decíamos al principio, la tercera y cuarta, en población. Más 50 sin comorbilidades, más 50 con comorbilidades, y también en los jóvenes. Digo, los jóvenes tenemos que tomar la responsabilidad de decir, tenemos que ir a vacunarnos.